Bueno, nuestra porción de la Torá número 25 de la palabra, Parashá 23 Pekudei, nos habla específicamente de unas cuentas, ¿verdad? Y empieza en el versículo 21 del capítulo 38 diciéndonos, estas son las cantidades o los Pekudei, cuentas de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moshe y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Betzalel, hijo de Urín y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Primera parte que podemos aprender nosotros en nuestra parashá es que Hashem definitivamente a nosotros nos va a pedir cuentas. Los grandes sabios dicen que a Moshe Rabbeinu, un midrash, dicen que a Moshe Rabbeinu, algunos varones del pueblo de Israel se levantaron y le dijeron, bueno, Moshe, ¿tú qué has hecho con todo el dinero, con toda la plata y con todo el oro que nosotros te hemos dado? Y de aquí es donde sale esta circunstancia en donde dice Moshe, yo no he tomado nada de esto. Entonces vamos a hacer Pekudei, vamos a hacer cuentas. Y lo más maravilloso y especial es que encontramos aquí que Moshe no se dirigía solo, sino que a su lado tenía unos varones llenos de gran sabiduría, los cuales el Eterno le habían permitido a él estar a su lado para observar ¿qué? Las cuentas de nuestra vida. Varones casados y varones solteros. Hashem ha puesto al lado tuyo una mujer para que ella te ayude a observar tus cuentas. Ella es esa cuña que aprieta el palo o lo suelta. Y Hashem observa absolutamente todo. Mis amadas hermanas, Hashem les ha puesto una cabeza, un esposo, para que sea la cuña y puedan ustedes presentar las cuentas delante de su cabeza. Entonces, del mismo modo que el hombre se somete a Hashem, la mujer debe someterse a su esposo. ¿Por qué? Porque al final del resultado, el esposo es el que va a presentar las cuentas delante de Hashem. Y dirán, y los solteros dirán, bueno, ¿y yo qué? No, pues tranquilos, ustedes también van a tener que presentar cuentas de absolutamente todo. Y no son solo las cuentas físicas, sino también vamos a tener unas cuentas espirituales que entregar cada uno. Espirituales. ¿Qué has hecho tú con lo que Hashem te ha dado espiritualmente? ¿Realmente lo has usado correctamente o no? Cuentas de. Y nos muestra a estos dos personajes, ¿verdad? Estos dos personajes que ratifican que Moshe hizo las cosas correctamente delante del Eterno. Es una obra maestra de cómo todos los líderes, desde el más alto hasta el más bajo, a llegar al liderato de la familia, tienen una condición particular especial delante del Eterno y es presentar cuentas. Cuentas. Creemos nosotros que esto no va a suceder. Creemos nosotros que esto no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Y no es así. Miremos el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. Y vamos a leerlo en esta versión. Delante del Eterno, nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Cuentas. Cuando nosotros actuemos en nuestra vida cotidiana, es necesario que actuemos con una condición y una conciencia clara, porque de todas las cosas que tú hagas en tu vida, vas a tener que rendir cuentas. Cuentas delante de Hashem. Todo. Es tan así que los grandes sabios enseñan y dicen, ten mucho cuidado con lo que hablas, porque en algún momento de tu vida, aún hasta de la más pequeña palabra que tú des, vas a tener que rendir cuentas de Hashem. Delante del Eterno. ¿Verdad?
Y el texto que leemos cuando estamos empezando el servicio de la Torá nos dice algo maravilloso y especial. Y yo creo que todos anhelamos y deseamos esto. Y dice el texto, Moshe fue siervo fiel, ¿verdad? Y ha sido coronado de gloria. ¿Quién no quiere ser coronado de gloria delante del Eterno por ser un siervo fiel? ¿Quién no quiere esto? Y para aquellos que de una u otra forma dicen, no he tenido un muy buen caminar en mi vida, he fallado, he faltado, he tenido problemas en donde tal vez mis cuentas como que están en menos, negativas, o estoy sobregirado, como a veces dicen en el banco, estoy sobregirado. Hashem, estoy sobregirado, ¿qué hago? Si tú llegas y me vas a pedir cuentas delante de ti, estoy con saldo en rojo. ¿Qué hago, Señor, con esto? Miren, Levítico 5, verso 16 nos dice, y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa santa. Además, añadirá a ellos una quinta parte. Aquí la Torá nos está hablando de una parte muy específica y es monetaria. Pero ¿y qué hacemos con la parte espiritual? Tienes que restituir delante de Hashem. Porque aún de esa parte espiritual tú vas a rendir cuentas. Aún de esa parte espiritual tú vas a tener que presentarte delante de Él y rendir esas cuentas. De esto no te vas a salvar. Esto es algo que indefectiblemente vas a tener que hacer. Es decir, que nosotros no vivimos para satisfacer los deseos de la carne, sino vivimos para caminar acorde a lo que Hashem nos dice en su palabra. Y esto lo dice Pedro, Kefa, primera de Pedro 4, verso 1. Y voy a leer esta parte. De modo, pues, que el Mashiach sufrió físicamente, ustedes también se tienen que armar con la misma actitud, o sea, sufran físicamente, ¿verdad? Porque él que ha sufrido físicamente ha terminado con el pecado. O sea, estás restituyendo. Con el resultado que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado, sino conforme a la voluntad del Eterno, porque ya han despreciado suficiente tiempo, porque ya han desperdiciado suficiente tiempo viviendo de la forma que viven los paganos, en libertinaje, lujuria, borracheras, orgías, fiestas salvajes y la adoración a ídolos, que es prohibida. Ellos piensan que es extraño que ustedes no se sumerjan en la misma inundación del arrebatos. Por eso se les lanzan insultos, pero tendrán que dar cuentas al único que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Restitución. Si tú has reconocido que el Mesías murió por ti, por tus pecados y por todas las cosas incorrectas que has hecho, necesitas entonces tú también morir. Necesitas morir. Y no importa quiénes te digan o qué te digan, los que están allá al lado, los burladores. Lo que realmente importa es que tienes que tener claro que delante de Hashem tú vas a tener que rendir cuentas, no delante de los hombres. Y cuando yo tengo esa conciencia clara de que delante del Todopoderoso voy a rendir cuentas, tengo que ser sumamente cuidadoso con mi vida, con lo que hago, varones, con lo que vemos, damas, con lo que escuchamos, hermanos, con lo que hablamos, con lo que actuamos, con lo que hacemos. Todo eso debe ir sujeto ¿a qué? A la verdad
de Hashem. Y aunque delante del hombre sea una burla, delante de nosotros va a ser la rendición de cuentas que nos llevará a la coronación. Dice su palabra que somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Del Dios Altísimo. Un rey y un sacerdote, ¿qué tiene que hacer? El rey tiene que someterse a las leyes, legislaciones y a los dictámenes que están para el pueblo, ¿verdad? Él tiene que cumplir unas condiciones especiales por ser rey. Aún hasta para casarse no se puede casar con una plebeya. Tiene que casarse con una mujer que está dentro de la misma línea y la misma condición a él. Cuando se casa con una plebeya, ¿qué sucede? Lo hemos visto físicamente en el reinado que hay actual, que es en China. No sé si me corrigen, creo que China, en donde una reina se casó con un plebeyo. Y esta condición la llevó a ¿qué? A que el reinado chino le dijeron, ya no puede ser reina. Entonces todos los beneficios de reina ya no son para ti. Ya tienes que salir de nuestro reinado, porque tú decidiste tomar a este hombre que no era como nosotros. El Mesías, ¿por quién viene? Por una novia sin mancha. O sea, por una reina. Porque él es rey. Y dice también somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Un sacerdote siempre camina en una función, en la función de estar purificado y santificado delante del Eterno. ¿Verdad? Y para todas estas circunstancias, muy seguramente en esta parte que vamos a empezar a mirar, a muchos se les va a martillar el cerebro. Y espero que esto les pueda entrar en la mente y en el corazón. Porque es muy profundo lo que vamos a ver acá. Su palabra nos dice que nosotros seremos tabernáculo de Hashem, ¿verdad? Eso nos dice su palabra. Nosotros seremos tabernáculo. Y el Mesías quiere habitar en nosotros. Algunos textos dice tabernaculizar en nosotros. Pero nosotros comprendemos realmente esa palabra de tabernáculo, sabemos la profundidad con la que Hashem nos está hablando allí. Cuando Yeshua murió, se rasgó el velo, ¿cierto? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando estas cosas sucedieron, es la gran y maravillosa oportunidad que todos tenemos para poder entrar al lugar santísimo. Pero para poder entrar al lugar santísimo, necesitamos saber cómo podemos nosotros conectar esa parte física con esa parte espiritual. Es necesario que sepamos nosotros cómo se hace esa conexión física con esa parte espiritual. Y eso lo podemos ver en el texto, precisamente de Shemot, en donde dice el Eterno que su presencia desciende en un acto sumamente maravilloso, nunca antes visto. ¿Alguien ha visto que la presencia de Hashem descienda físicamente como el pueblo lo vio? Que descendió como una columna de nube y en la noche reposaba como una columna de fuego. ¿Lo han visto? Porque muchas partes del texto de la palabra dicen que su presencia y su santidad es tan grande que ni siquiera el mundo entero puede contenerla. ¿Y cómo entonces Hashem pudo en un tabernáculo descender y su presencia habitar allí y no ser consumida la tierra por el pecado? ¿Se habían preguntado eso antes? ¿Cómo puede Hashem descender, habitar en un tabernáculo y que esa presencia divina tan fuerte que ni siquiera el mismo Moshe Rabbeinu se podía acercar allí? No podía entrar. Cuando la presencia de él estaba, él no podía entrar. Pero cómo el mundo no se consumió. Ahora,
Si nosotros somos tabernáculo del Eterno, ¿verdad? Y Él habita en nosotros, ¿cómo nosotros no nos consumimos por el pecado? Si su poder y su gloria es tan grande, tan sublime, que nosotros tenemos pecado, y cómo nosotros no nos consumimos por Él. Muchas preguntas, ¿cierto? Que pensar, que meditar, ¿verdad? Miremos Efesios 2:18 y pensemos un poco en este texto de Efesios 2:18. Este texto nos va a permitir ver un poco o una pequeña parte de qué es lo que el Eterno nos habla. Dice, pues por medio de Mashiach, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Y ahí preguntémonos, ¿cómo nosotros podemos tener un mismo espíritu? ¿Verdad? Porque el texto nos dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por medio de el Mesías, podemos nosotros tener una entrada al Padre en un ¿qué? En un mismo espíritu. ¿Y cuál es el espíritu del Mashiach? El texto en hebreo dice el Ruach HaKodesh o el espíritu de santidad, ¿verdad? Y es bueno que nos preguntemos primero, ¿cómo podemos nosotros tener un mismo espíritu para entrar en la presencia del Padre? Entonces, primero necesitamos tener un mismo espíritu. ¿Con quién? Con el Mesías. Como tabernáculos necesitamos que Él entre en nosotros, habite en nosotros y que nosotros tengamos un mismo espíritu con Él, o sea, unidad, santidad, ¿verdad? Para poder entrar delante de Él. Segundo, para que esto suceda necesitamos reconocerle, ¿verdad? Nadie va a dejar entrar a su casa a alguien que no conoce. Tú no vas a abrirle la puerta a una persona, a un hombre, a una mujer o una familia si tú no la conoces o por lo menos no has hablado algo con ella. Jamás lo vas a hacer. Entonces necesitas conocerle, conocerle, reconocerle. Tercero, ¿qué más necesitamos? Aceptarle. A veces no es suficiente con solo conocer. Tú puedes conocer a algunas personas, pero dices, yo voy con esta persona hasta acá. Hay personas que tienen compañeros en su trabajo y hablan con ellos, se entienden muy bien, no tienen problemas, pero hasta cierto punto tú le permites confianza a esa persona, ¿verdad? Entonces debemos nosotros ¿qué? Aceptarle. Y cuarto, después de que nosotros le aceptemos, necesitamos caminar con él en santidad. Caminar con él en santidad. Es decir, debemos dejar nuestra condición de pecado para entrar en la condición de santidad suprema. Eso es el Mashiach, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno. Es una santidad suprema. Y Hebreos 10, verso 16 nos dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cierto? Hebreos 10:20 dice, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Para que nosotros podamos entrar al santuario, al tabernáculo, necesitamos morir en la carne para entrar en el espíritu.
morir en la carne para entrar en el espíritu. Y aquí es donde vamos a entrar en esta parte fuerte. El tabernáculo o el templo o el Mishkan se ha conocido de tres formas. Y las tres formas no quiere decir que sea lo mismo. Lo que realmente nos está mostrando Hashem ahí son tres niveles: terrenal, espiritual y celestial. Ojo, tres niveles: terrenal, espiritual y celestial. Entonces encontramos uno de los nombres del tabernáculo como el Ohel Moed. No sé si lo han escuchado. El Ohel Moed. ¿Y qué traduce el Ohel Moed? Tienda de la reunión. Ohel Moed, tienda de la reunión. ¿Verdad? También lo encontramos en otras condiciones como el Mishkan. Este sí lo hemos escuchado más. El Mishkan. ¿Y qué es el Mishkan? Tabernáculo. ¿Verdad? Y el otro nombre con que se conoce es el Mikdash. ¿O han escuchado ustedes algo que dicen el Beit HaMikdash? ¿Cierto? Es este. ¿Y qué es esto? Santuario. Santuario. Entonces, los grandes eruditos de la Torá han hecho una correlación con dos de ellos. Una correlación con dos de ellos, que son con el Mishkan, tabernáculo, y con el Beit Mikdash o el Mikdash, santuario. Aquí hay una correlación, pero con el Ohel Moed no hay de una u otra forma. Y esta es la tienda de reunión. Esta es la tienda de reunión. Y aquí es donde fraccionamos esta parte en nuestra vida y en donde tenemos nosotros que empezar a ajustarnos en cada una de ellas para comprender cómo podemos elevarnos espiritualmente estando aquí en un plano terrenal. Y recuerdo las palabras de Pedro. Cuando Yeshua le habla a Pedro y le dice, bien has hecho, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el espíritu de Hashem. Por eso ahora te llamarás Kefa, ¿verdad? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Mi casa o mi tienda de reunión. En algunos textos dice mi Keilah, mi casa de congregación. Y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí ven la conexión? Y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado aquí en el cielo. Esta es la conexión del tabernáculo. Y es lo que Hashem siempre ha querido en nuestras vidas. Él siempre ha querido habitar en medio de todos nosotros. Pero cuando en nosotros no hay santidad, Él no puede habitar allí. No puede entrar allí. No puede habitar allí. Entonces, miremos el Mikdash o tabernáculo. Y viene de la palabra Shahen. S-H-A-J-E-N. Shahen. Y esto quiere decir habitante. 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 Que es a su vez la palabra Shehinah. Hemos escuchado la palabra Shehinah, que esto traduce presencia divina, ¿verdad? La Shehinah del Eterno, la presencia divina. En nuestra parashá, y lo pueden leer ustedes, busquémoslo y lo leemos, por favor. Shemot 40, verso 38, o Éxodo 40, verso 38, nos muestra esto. Esta es la culminación del tabernáculo. Aquí es cuando ya Moshe dice, todo esto ya está listo. Todo esto ya está, las cuentas ya fueron dadas, se mostró todo, aquí está todo lo que tú me ordenaste hacer, ya revisé y está conforme a como tú me pedías, ya mejor dicho, vamos a inaugurarlo, ¿verdad? 40:38 de Éxodo nos dice, porque la nube del Eterno permanecía sobre el tabernáculo, es decir, porque la Shekinah del Eterno, ¿verdad? La presencia divina del Eterno
permanecía sobre el tabernáculo de día y de noche había fuego en él, a los ojos de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, por lo tanto, encontramos que la presencia divina puede reposar en un lugar físico, pero a la vez también puede reposar en un corazón. En ese corazón, en ese que tú tienes, es el que Hashem está anhelando y deseando reposar. En ese es el que está anhelando y deseando reposar el Eterno en ti. Y Éxodo 25:8 nos dice allí, y que hagan santuario para mí, para que yo habite entre ellos, dentro de ellos, dentro de ellos. Miremos un poco Revelaciones 21:3 y vamos a entender un poco más esta parte de la Shekinah, presencia divina del Eterno. Apocalipsis 21:3 nos dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo, he aquí el tabernáculo del Eterno está entre los hombres, dentro de los hombres. Y él, o sea, el Eterno, habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y el Eterno mismo estará entre ellos. Es decir, la presencia divina quiere habitar en tu tabernáculo. Hashem te está mostrando que en el Mishkan, que traduce tabernáculo, Shahen, habitante, y la palabra Shahen viene de Shekinah, que es presencia divina, Hashem te está mostrando la línea de cómo tú debes retornar al Creador. ¿Y cómo se retorna al Creador? Cuando permites que la presencia divina sea un habitante y entre en tu tabernáculo, es decir, tu corazón. Esta es solo una primera partecita que tú tienes que hacer. Y para que esto suceda, ¿qué necesitas? Caminar en santidad. Y Yeshua lo hizo. Y si tú has aceptado a Yeshua, esto está en ti. Y necesitas creerlo. Y Juan 1:14 nos lo muestra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne. Nosotros tenemos que entregar la carne. La vida en esta carne no debe ser como la vida de los impíos. Debe ser como la vida que Hashem muestra en su Torah, para que la Shekinah habite en tu tabernáculo, en tu Mishkan. ¿Verdad? Miremos Mikdash. Mikdash. Mikdash viene de la palabra sagrado o Kodesh, que esto significa santuario. Santuario. Y en el hebreo dice algo así: Bei Kedusha Lishmi. Bei Kedusha Lishmi. Que esto traduce ¿qué? Una casa sagrada en mi nombre. Una casa sagrada en mi nombre. Rashi, el gran comentarista erudito de la Torá, traduce este texto y lo explica de una forma muy particular y especial. El Beit Mikdash es como nuestro servicio a Hashem. El Beit Mikdash o el santuario es como nuestro servicio a Hashem. Tú eres el santuario del Eterno. Y como santuario del Eterno necesitas caminar ¿cómo? ¿Cómo necesitas caminar? En santidad.
en santidad. Miremos Hebreos 13, verso 20 y 21. Por favor. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas, que con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga en nosotros lo que Él quiera, por medio del Mashiach. Gloria para siempre en Mashiach. Amén. Aquí lo que te está invitando es a una consagración. Esto es una consagración. Tú como Mikdash, que es sagrado, que viene de Kodesh, que es santuario, necesitas una consagración para el Eterno. Hoy en día hay muchos consagrados a muchos dioses. Y eso ha permitido abrir las puertas. Miren cómo es la cosa. Ha permitido abrir las puertas a tu vida para que en ella hayan cosas impuras. Y ahí es donde vemos esos movimientos espirituales que no son de Hashem, pero que sí fueron consagrados a un Dios. Y aquí el Eterno nos muestra, nos dice, tú eres un Mikdash, Kadosh o Kodesh, un santuario. Y como santuario, tu vida debe ser consagrada al Eterno. Pídele a Hashem que tu corazón, que tu vida sea consagrado para Él. Sea consagrado para Él. Miren, Yeshua es la puerta. En muchos textos los dice. Yo soy la puerta. Todo aquel que pasa por mí es del Eterno. Pero todo aquel que quiere saltarse la puerta, ¿qué es? Es un ladrón, es un lobo. Y eso es lo que está sucediendo en muchas facetas de nuestra vida en este tiempo. Hay muchos ladrones y hay muchos lobos, pero hay muy pocos consagrados. Hay muy pocos santuarios en donde Hashem habita. Entonces hay muchos que dicen, yo soy tabernáculo del Señor. Pero a veces se quedan escasos cuando dicen, yo soy el santuario del Eterno. Yo soy consagrado para el Eterno. Ya esta faceta es más fuerte. Y acá es donde está esa conexión. El tabernáculo es terrenal. El santuario es celestial. ¿Verdad? Celestial. Esto es celestial. Y dice así, Levítico 1, verso 2 y 3, o Baikra, dice así, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de su voluntad lo ofrecerá. El Padre ha pasado de un plato macro a un plano micro. Es decir, cuando nosotros ofrecemos voluntariamente a Hashem, estamos nosotros entregando el santuario de nuestra vida en consagración para Él. El Eterno ha pasado de un plano macro, o sea, grande, macro, grande, a un plano micro, pequeño. Moshe hizo de ese gran plano algo micro. Por eso encontramos en los textos y medio codo y otro medio codo. Y las medidas eran medio, o sea, micro. Pero tú en ese micro tienes que empezar a trabajar para que Hashem repose allí y lo haga macro.
Lo que tú haces aquí en la tierra, como tú te esfuerces para caminar delante de Hashem, como tú busques caminar en santidad, como tú anheles y desees recibir y que esto sea consagrado para él, permitirá que acá arriba se vuelva macro. ¿Verdad? Sigamos, ya para terminar esta parte. En pocas palabras, Mikdash es la oportunidad de sacrificar este lugar, este cuerpo y santificar este corazón. Y aquí podemos recordar el libro de los Macabeos. ¿Qué fue lo que hicieron estos reyes o este rey despiadado en los tiempos de los Macabeos? Entrar al santuario, ¿verdad? Y sacrificar cosa impura. Cuando tú permites que entren cosas a tu vida, ojo, a tus ojos, lo veíamos hace 8 días atrás, a tus oídos, tu olfato, tu habla, tu tacto, estás haciendo lo mismo que estos despiadados hicieron en el santuario. Tú te estás prestando para hacer un santuario impuro delante de Hashem. Pero cuando tú caminas delante del Eterno, anhelando y deseando que este santuario sea un santuario kadosh, santo, puro, tú lo estás santificando para él. Mis queridas damas, solteras, señoritas, cuando ustedes caminan en pureza delante del Eterno, esperando que Hashem les traiga un esposo correcto, a como la Torá habla, ustedes están siendo un santuario para que la santidad del Eterno repose ahí. Por eso dice el texto en Proverbios 31, verso 10 en adelante, lo pueden leer allí en la casa, y nos habla respecto de la mujer sabia. Y dice uno de los versículos, y sus hijos se levantan y la alaban y dicen, bienaventurada, bienaventurada. Y su esposo se levanta y la dice, muchas mujeres pueden haber en el mundo, pero ninguna como tú. ¿Por qué? Porque tú has sido santificada, apartada para mí. Y eso es lo que Hashem quiere con todos. Y miremos el Ohel Moed, tienda de la congregación. Y con esto cerramos. El Ohel Moed, que traduce tienda de consagración, es el intermedio que conecta el plano físico, ¿verdad? Tabernáculo, con el plano espiritual, o sea, con el santuario. Y acá hay un texto que se los voy a leer un poco textual. Dice, el Targum de Orquelos es un texto profundo de estudio de la palabra. Traduce Ohel Moed como Mishkan Sin-Na. ¿Cómo se escribe esto? Mishkan, M-I-S-H-K-A-N y Simna, Z-I-M-N-A. Y esto significa un tabernáculo personal. Es decir, que traduce Moed como tiempo. Cada viaje que tú tienes en tu vida es un tiempo que permite que con el Eterno haya una conexión entre el tabernáculo terrenal y el santuario celestial. En ese tiempo es que tú tienes que moverte. Hay algunas canciones que dicen que miren el reloj de Jerusalén, porque siempre da la hora bien. Tú tienes que medirte en un tiempo y tu tiempo es fuera de este plano físico
que es corrupto. Cuando te mides en el tiempo de Hashem, puedes empezar a caminar en esa conexión que te va a elevar con él. Es decir, que tu práctica física no va a ser práctica física, sino va a ser práctica espiritual. En todas las facetas de tu vida vas a tener una práctica espiritual. Por eso Hashem es tan específico y tan rígido y tan fuerte, aún hasta en el momento en que el esposo va a tomar a su esposa y la va a conocer como mujer. Un tiempo, un moed, que va a permitir que entre los dos haya una conexión. Como tú actúes, como tú camines, como tú te conduzcas, es un tiempo en donde tú vas a tener una conexión con el Creador. Por eso el Eterno emprendió un viaje con el pueblo, 42 estaciones por el desierto, ¿verdad? Y cada una de ellas tenía una característica especial. No sé si ustedes lo habían visto o no. ¿Cuál es la característica especial? Llegaban, se asentaban, construían, se estaban un tiempo, un moed, y después recogían, salían y volvían y qué, y se estacionaban. Aquí es donde vemos un poco la gematría, para aquellos que les gustan los números, que son matemáticas. Las letras en el hebreo son los números. Y cuando miramos 42 estaciones que el pueblo tuvo y sumamos 4 más 2, ¿qué nos da? 6. ¿Y qué significa 6? El número del hombre. Tú y yo estamos caminando en unas estaciones en este mundo, pero a pesar de que caminemos en las estaciones del hombre, ¿verdad? 6, el hombre, no quiere decir que pertenezcamos a esa estación, a ese mundo. A pesar de que el pueblo caminó 42 estaciones, el pueblo no caminó pensando en el mundo, sino pensaba en Hashem, función de caminar con él. Tú debes tener la función de caminar con el Eterno. Y en cada una de esas etapas de tu vida tienes que hacer algo. Y ese es el nombre de nuestra parashá. Cuentas de. Tienes que hacer cuentas. Mis hermanos, tienen que hacer cuentas. Señorita, estás empezando la ruta. En cada ruta tienes que hacer cuentas. Mis amadas hermanas allá, están empezando muchas de ustedes están empezando la ruta. ¿Y qué tienen que hacer? Cuentas. Porque de esas cuentas Hashem les dirá, muéstrenme qué hicieron con eso. En toda su vida. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, o sea, lo terrenal, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Caminos que vamos a tener que transcurrir. ¿Qué estaciones vas a hacer o vas a seguir tú? No lo sé. Pero segura, de todas esas estaciones tenemos que rendir cuentas. Ahora, muchos dirán, terrible, porque de las 42 yo estoy grave, tengo como 38 y voy saldo en rojo. Tranquilos. Si tú estás entrando por la puerta del Mesías, el Mesías va a ser ese buen abogado que va a abogar por ti. Lo que ya no puedes es seguir caminando igual. Eso sí no lo puedes seguir haciendo en tu vida. Así que mis amados hermanos,
Cuando miramos nosotros el Moed, el Mishkan, ¿verdad? Y el Mikdash, estamos viendo que en nuestra vida son las facetas y los puntos para poder tener una conexión con el Eterno. Y ahora Hashem fue tan maravilloso y tan misericordioso que nos lo dejó aquí. La cercanía para con el Eterno la tienes tú en tus manos. Y tú eres el único que puedes hacer la conexión entre lo físico, tabernáculo, frente a lo espiritual, santuario. Yeshua dijo, os llegará un consolador, un Oel Moed, para que ustedes puedan tener ¿qué? La conexión con el santuario santo. Que Hashem nos ayude para que nosotros podamos ser unos muy buenos tabernáculos y que su Shekinah, su presencia divina, no sea parte de nosotros, sino que Él pueda reposar en el día como una columna de humo y en la noche Él nos guarde como una columna de fuego.